Muy buenos días. Bueno, esta jornada se nos ha desbordado un poco el número de asistentes porque en estos momentos calculamos que somos unas 1000 personas, ¿no? Después también tenemos un pequeño problema porque los medios de comunicación nos han enviado más de 100 preguntas, con lo cual hemos intentado agrupar las preguntas por bloques y, bueno, a ver si somos capaces de cumplir las expectativas, ¿no? También a mí me corresponde, desgraciadamente, como no nos podemos ver las caras de todos, hay muchas personas relevantes con cargos de responsabilidad y seguro que me dejaré alguno, ¿no? Yo quisiera agradecer a Santiago Durán, presidente del ICAC, a Sebastián Abella, presidente de la CMNV, a José Carlos García de Quevedo, presidente del ICO, a María José Garde, directora de Tributos, a Amparo López Senovilla, subsecretaria, a Elena Aparicio, directora general de Política Económica, a nuestro amigo José Luis Bonet, presidente de Cámara España, a Cristina Herrero, presidente de la IREF, a nuestra amiga Ana María Martínez Pina, vicepresidente de la CMNV, a la Gran Cruz de la Economía, Juan José Roura, a Gerardo Ortega, a nuestro presidente de la EFA, a Salvador Marín, a Jesús Gascón, director de la agencia, al buen amigo Gerardo Cuerva, presidente de la CEPIME, a Ana María de la Cueva, secretaria de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y Inés Barón, secretaria de Estado de Hacienda. Muchas gracias de verdad y disculpas porque seguro que me he dejado muchos colegas y amigos, ¿no? Vamos a ver, yo me gusta ir directo porque aquí lo importante es presentar a la ministra, pero me vais a permitir que en un minuto haga una pequeña reflexión en voz alta, ¿no? Vamos a ver, yo creo que es bueno siempre relativizar, ¿no? No hay que dramatizar, las cosas siempre hay que ponerle un poco de distancia y a veces cuando no. Pero yo creo que todo indica que en estos momentos, pues, lo que podamos hacer ahora va a determinar nuestro futuro inmediato a corto y a largo plazo, ¿no? Es evidente, pues, que la cierta desaceleración que teníamos de la economía junto con el tema de la pandemia, esta visión global, este problema global, hace que tengamos cualquier persona sensata, pues es consciente que es un momento especialmente especial. Lo que hagamos o dejamos de hacer, pues, cómo lo hagamos, va a determinar mucho nuestro futuro, ¿no? Los economistas somos los primeros que relativizamos sobre la economía, ¿no? La economía es la argamasa que hace que las sociedades se consoliden, puedan trabajar, puedan estar bien, pero es evidente que la economía es una de las variables. Pero en estos momentos la economía, pues yo creo que la ciudadanía ha captado, ¿no? En estos momentos, las personas que nos dedicamos a estos temas, tenemos clarísimo que no es el momento de ideas de bombero ni ideas geniales, sino que es aplicar aquello que sabemos que funciona, ¿no? Aquello que funciona en los países desarrollados, las medidas pro actividad, pro empresa, en la línea que hacen los restos de países. No es un momento ahora de grandes... Es el momento de la acción y es el momento de estar alienado como lo hacen el resto de países. Pues nada más. Yo creo que ahora ya me corresponde presentar a la ministra, que no haría falta presentar a una colega, Nadia Calviño Santamaría, es vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, es economista y tiene una larguísima trayectoria de servicio público, tanto en el país como en Europa, ¿no? Yo rápidamente, para entender que tenemos a la persona clave en el momento clave, ha sido de más reciente a más lejano, ha sido directora general de Presupuestos Comunitarios en la Comisión Europea, directora general del Mercado Interior en la Comisión Europea, ha sido directora general adjunta de la Competencia en la Comisión Europea y ha sido subdirectora de Análisis Macroeconómico y Previsión del Ministerio de Economía y ha sido profesora de la Universidad de Complutense, ¿no? Pero nada más, ministra, una vez más estás entre colegas, entre amigos. Y nada más, de verdad, muchísimas gracias por el detalle que tienes de estar con nosotros. Lo que haremos, después de tu intervención, pues hemos hecho un bloque de 15 preguntas que desgraciadamente no podremos mencionar a los periodistas que las han hecho. Hemos intentado agruparles, haremos 3 bloques. Un bloque lo haré yo, el otro lo hará Juan Pascual Fernández y otro Juan Carlos de Margarida.
y nada más, a ver si somos capaces de, en no ahorita, hacer este recorrido. Nadia, muchas gracias. Buenos días. Es un placer poder participar en esta videocharla del Consejo General de Economistas. Es impresionante el público que va a participar, no solo en términos de cantidad, también en términos de calidad. Yo creo que quizá esto refleja las ganas que todos tenemos de volver a una cierta normalidad, ¿no? Recuperar actividades que son importantes, sociales, intelectuales, como este tipo de debates. Así que quiero agradeceros, empezar agradeciendo, por supuesto, esta oportunidad al Consejo por la iniciativa, en la figura de su presidente Valentín, pero bueno, de todos los que han organizado, para poder compartir puntos de vista y sobre todo compartir algunas reflexiones sobre los retos a los que nos enfrentamos. Como muy bien ha señalado, es evidente que la pandemia está teniendo un efecto negativo muy importante sobre la economía mundial y evidentemente sobre la economía de nuestro país, que se está viendo particularmente afectada por el peso relativo de los sectores más directamente concernidos por la caída de actividad y de la demanda: el turismo, los transportes, comercio, cultura. Así que, si a principios de año todos los organismos nacionales e internacionales preveían que España se mantendría en una senda positiva, la senda en la que estábamos en los últimos 5 años, el panorama ha cambiado radicalmente a mediados de marzo. Desde entonces nos movemos en un escenario de muy alta incertidumbre, que hace todavía más difícil de lo normal el realizar previsiones macroeconómicas, pero está claro, como señalabas, que nos encontramos ante una contracción económica de una intensidad no vista en tiempos de paz, que nos ha llevado a una previsión de caída del PIB para este año superior al 9%, en línea con las previsiones que hay para los países de nuestro entorno más afectados por la epidemia. De momento, la evolución de las zonas del país que ya van avanzando en las fases de la desescalada apuntan a que la economía se está comportando como preveíamos. Se observa un cambio de tendencia desde que terminó la hibernación, una cierta recuperación de la actividad económica y el empleo, incluso pese al mantenimiento del imprescindible distanciamiento social y algunas restricciones a la actividad por las razones sanitarias que todos conocemos. Y aún quedan algunos sectores pendientes de iniciar esa remontada, si me permiten utilizar la expresión. Los datos que hemos conocido recientemente de afiliación a la Seguridad Social en el mes de mayo apuntan en la misma dirección. Y por eso, en este momento, con la máxima cautela, todo apunta a que si la desescalada continúa por la misma senda, si seguimos progresando adecuadamente en el control de la epidemia, si cambia la tendencia negativa de la economía mundial, si continuamos, ¿no?, en esta senda, la economía española seguirá recuperándose paulatinamente a partir de ahora, con un perfil de V asimétrica en el que la caída intensa de la actividad en marzo y sobre todo en abril seguirá o se cambiará en una perspectiva de crecimiento y de recuperación, logrando una tasa de crecimiento importante en el año próximo. Evidentemente, para que estos pronósticos se cumplan, es imprescindible, como he señalado, que también la economía mundial vaya recuperándose y que acertemos en Europa con las medidas para relanzar la actividad económica. Como muy bien señalabas, Valentín, lo que hagamos ahora es determinante para nuestro futuro. Y yo creo que es bueno que todos seamos conscientes del momento clave en el que nos encontramos. Creo también importante señalar que el trabajo de reconstrucción no empieza ahora. El trabajo para impulsar la recuperación empezó con el primer paquete de medidas que adoptamos nada más empezar a sentirse la epidemia en nuestro país, y hemos ido construyendo esa base con los sucesivos paquetes que hemos ido adoptando desde entonces. Porque cada plan de medidas sanitarias ha estado acompañado de un plan de choque en el ámbito económico y social, un plan que el Gobierno ha adoptado y el Congreso ha convalidado. Es decir, que se trata de un plan y una respuesta que hemos ido poniendo en pie entre todos. Y creo que es en este momento, ¿no?, de tanta crispación y de tanto ruido, es muy importante poner en valor lo que estamos haciendo juntos.
Desde el primer día hemos concentrado nuestros esfuerzos en salvar vidas, pero también en salvar empresas, salvar empleos, proteger las rentas de la economía para preservar una base sólida de nuestro tejido productivo sobre la que poder construir la recuperación, la reactivación económica. Las líneas de acción en el ámbito de la política económica han ido sobre todo en 3 direcciones. En primer lugar, garantizar la liquidez empresarial con distintos instrumentos, entre los que destaca sin duda la línea de avales públicos de hasta 100.000 millones de euros, instrumentada a través del Instituto de Crédito Oficial, el ICO, que ha hecho un trabajo verdaderamente extraordinario y que hasta este miércoles ha permitido suscribir más de 528.000 operaciones. El 98% de las operaciones con pymes y autónomos por un monto de casi 50.000 millones de euros avalados, movilizando, gracias a estos avales públicos, más de 65.000 millones de financiación. Es una cantidad, un volumen de recursos, un volumen de financiación, de liquidez muy importante que se está canalizando al conjunto de la economía. Con ese mismo objetivo de la liquidez se han ido aprobando una serie de moratorias. Se habla mucho de las moratorias fiscales, las moratorias en los pagos a la seguridad social, pero me gustaría poner en valor también las moratorias, las moratorias que han supuesto un apoyo a la liquidez de las familias y de los empresarios. Se han aprobado 205.800 moratorias hipotecarias, 309.500 moratorias de otro tipo de créditos. Y a ellos se añaden otras 240.400 moratorias concedidas por las entidades financieras que van más allá del esquema aprobado por el Gobierno, de los sucesivos reales decretos ley. Estamos hablando, por tanto, de más de 750.000 contratos, de cientos de miles de familias y de empresas que han visto aliviada su situación financiera. Y esto también lo tenemos que poner en valor, ¿no? Un segundo grupo de medidas se han dirigido a apoyar el empleo mediante un mecanismo extraordinario para permitir expedientes de regulación temporal de empleo con un apoyo público muy importante que ha cubierto a más de 3 millones de trabajadores, a más de 550.000 empresas. Tan importante como la protección en esta situación excepcional de los trabajadores y las empresas, creo que es el ver que este instrumento está cumpliendo su función, porque los datos de afiliación más recientes muestran que ya hay una recuperación de parte del empleo perdido desde marzo, que los trabajadores que estaban cubiertos por los expedientes de regulación temporal de empleo ya han comenzado a reincorporarse al trabajo. Como todos ustedes habrán escuchado, esta misma semana el ministro de Inclusión ha estado explicándolo. La Seguridad Social ha sumado 200.000 afiliados más en el último mes y más de 400.000 trabajadores cubiertos por los ERTEs por fuerza mayor regresaron a la actividad. Es decir, que se trata de un instrumento que ha permitido proteger el tejido productivo y el empleo en una situación excepcional y que está permitiendo también canalizar, acompañar este proceso de vuelta a la normalidad. Y, en tercer lugar, más allá de la protección de salarios y de las moratorias de pagos a las que me he referido, hemos desplegado un tercer tipo de instrumentos de apoyo a las rentas de las familias, con particular atención a los colectivos más vulnerables y a los trabajadores autónomos. Una red de seguridad que tiene una serie de elementos importantes, entre los que siempre destaco, porque yo creo que es la primera vez que se pone en marcha en nuestro país un instrumento así, la prestación extraordinaria por cese de actividad o caída de los ingresos para los trabajadores autónomos. Este instrumento ha garantizado unos ingresos mínimos a más de 1 millón de trabajadores autónomos. Es una prestación, como decía, sin precedentes que probablemente ha sido clave para explicar la muy limitada caída de la afiliación a la seguridad social de los trabajadores en este grupo, en este colectivo que es tan importante para nuestro tejido productivo y, de nuevo, para tener una base sobre la que construir la recuperación. Y no voy a detenerme más en estas medidas porque todos las conocemos bien, pero sí siempre aprovecho para mandar ese mensaje. Tenemos que poner en valor el esfuerzo que se está haciendo por parte del conjunto de la sociedad, porque estas medidas tienen un coste fiscal muy importante, pero están resultando fundamentales para contener, para amortiguar este primer impacto económico y social de la pandemia. De hecho, este es el análisis que tenemos, que es compartido con todos los organismos nacionales e internacionales que consideran que estas medidas están siendo eficaces para amortiguar la inevitable caída de la economía en este año y para explicar por qué la caída de la ocupación
en esta situación de crisis está siendo por el momento menos intensa que la del año 2008-2009, a pesar de que entonces la caída del Producto Interior Bruto fue más intensa que ahora, menos intensa, perdón, que ahora. Esta es la situación, estas son las medidas que hemos venido adoptando, y ahora que estamos avanzando en la desescalada, ha llegado el momento de ir adaptando estas medidas para acompañar la progresiva reactivación de los sectores, las nuevas necesidades del tejido productivo, que, como se señala en todos los informes, se irán moviendo, desplazándose desde el énfasis en la liquidez para gastos operativos hacia la solvencia y la necesaria inversión, ¿no?, para abordar el crecimiento futuro. Por tanto, tenemos que continuar garantizando la liquidez y la solvencia del conjunto de la economía, apoyar la reapertura de las empresas, su creación, su crecimiento, facilitar trámites, eliminar barreras. Son temas poco lucidos, pero que son fundamentales en el día a día de nuestras empresas, ¿no? Y además de apoyar a las empresas, tenemos que seguir protegiendo y apoyando el empleo. Tenemos que estudiar cuál es el tratamiento más adecuado para los sectores específicos y cómo ir adaptando el mecanismo extraordinario de los expedientes de regulación temporal de empleo más allá del 30 de junio, analizando otras herramientas para favorecer que el ajuste de empleo se haga en horas y no en trabajadores, para impulsar la formación, para impulsar la distribución irregular de la jornada laboral, la reorientación profesional de todos aquellos trabajadores que no puedan reincorporarse inmediatamente. Es decir, que tenemos que buscar instrumentos de flexibilidad que sean alternativos a los mecanismos de ajuste tradicionales de nuestra economía, que van siempre por los más vulnerables, por los trabajadores con contrato temporal, ¿no? Además de estas acciones, tenemos también que reforzar los planes de choque, las acciones que ya hemos adoptado para apoyar a los sectores estratégicos para nuestro país más afectados, como el turismo, la automoción o el comercio, que desde el primer momento han sido objeto de atención preferente por parte del Gobierno. Por eso hablo de reforzar los planes de choque que ya hemos ido poniendo en marcha durante estas semanas. Todos estos planes de choque, todas estas acciones se orientan hacia el mismo objetivo, que es recuperar cuanto antes una senda de crecimiento robusto. Pero es importante no perder de vista por ello los retos de futuro y también aprovechar los cambios, los procesos que se han puesto en marcha en estos meses. Porque si esta epidemia es un túnel, la salida no es lo mismo que la entrada. No podemos, el punto de salida no puede ser el mismo por el de entrada. El camino que hemos recorrido no puede hacernos retroceder. Tenemos que abordar los retos de futuro, tenemos que reorientar nuestro sistema productivo, modernizándolo sobre la base de un nuevo contrato social adaptado a la realidad del siglo XXI, una aproximación que yo creo es ampliamente compartida por el conjunto de la sociedad española. Estamos hablando de un contrato social que pasa por abordar la transición ecológica, la digitalización como vía, entre otras cosas, para luchar contra las brechas sociales, las brechas territoriales que tenemos en nuestro país. Mejorar la educación y la formación como llave hacia un futuro más próximo, más próspero para nuestros jóvenes. Apostar de forma decidida por la innovación y la ciencia, dar una respuesta decidida al reto demográfico. No son temas nuevos. Llevamos 2 años hablando intensamente sobre ellos, abordándolos por parte del Gobierno con todos los instrumentos que hemos tenido a nuestra disposición, porque desde el primer día hemos tenido claro que teníamos que levantar la mirada, que más allá de las acciones urgentes, de las urgencias diarias, ¿no?, teníamos que no perder la dirección y evitar que lo urgente nos hiciera perder de vista lo importante. No son temas nuevos, como decía, y no han desaparecido porque haya llegado la pandemia a nuestro país. Por el contrario, la crisis hace todavía más urgente abordar estos retos para relanzar el país hacia un progreso más sostenible, más duradero, hacia una prosperidad más justa e inclusiva en el futuro. Por eso, desde el Gobierno hemos tendido la mano a todos los partidos políticos, a las comunidades autónomas, las corporaciones locales, los agentes sociales, la sociedad en general, para poner en marcha este plan de inversiones y reformas que esté alineado con el proyecto de recuperación que se está poniendo en marcha a nivel comunitario y que concentre nuestros esfuerzos durante los 2 próximos años en torno a 6 grandes líneas de acción, 6 grandes pactos.
En primer lugar, un pacto por la reactivación para la transición ecológica y el desarrollo de la economía verde. Un pacto que tiene como palancas la Ley de Cambio Climático y Eficiencia Energética, la Estrategia de Economía Circular, que hemos aprobado esta misma semana, el Plan de Choque de Movilidad Sostenible, el Plan de Rehabilitación de Viviendas y Eficiencia Energética, entre otros. Un segundo pacto por la industria, el emprendimiento y la transformación digital, que se apoye en un plan de conectividad digital, la estrategia de despliegue del 5G, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, un plan de digitalización de las pymes, la ley de startups, un plan de digitalización de la administración y un conjunto reducido de proyectos tractores que consigan efectos a corto plazo en la transformación digital de nuestro tejido productivo en sectores en los que España tiene una posición de partida fuerte, una posición y empresas líderes. Estoy hablando, por ejemplo, del sector agroalimentario, de la sanidad, del transporte, del turismo. En tercer lugar, un pacto por el empleo y la formación profesional, que apueste por la formación profesional dual, por la capacitación digital del conjunto de la población y nos oriente hacia un nuevo estatuto de los trabajadores adecuado para la realidad del siglo XXI. En cuarto lugar, un pacto por la innovación y la ciencia, que lleve a un incremento de la inversión pública y privada en I+D+I para llegar al menos al 2% del PIB. Es un objetivo reiterado, es un objetivo absolutamente ineludible de cara al futuro. En quinto lugar, un pacto por los servicios públicos, por ese estado de bienestar cuyo refuerzo se ha demostrado imprescindible durante esta crisis y que nos permita abordar uno de los desequilibrios que arrastramos desde la crisis anterior, el de la desigualdad. Esta mañana he tenido ocasión de participar en otro acto, también por vía telemática, en el que he presentado al ministro de Inclusión, que explicaba los detalles de esa propuesta de ingreso mínimo vital que hemos aprobado también hace unos días y que es un instrumento muy importante para tratar de atajar este problema del que todos somos conscientes, el crecimiento de la desigualdad en nuestro país. Y, finalmente, un pacto por el campo para transformar el sistema agroalimentario de modo que sirva de impulso a la economía rural y nos permita desplegar una estrategia sólida para frenar la despoblación y abordar el reto demográfico. Este conjunto de pactos, que no son novedosos, no son nuevos, ¿no? Llevamos 2 años hablando de todos estos elementos, pero este conjunto de pactos es absolutamente esencial para poder aumentar el crecimiento potencial, la productividad de nuestra economía, reducir el desempleo estructural, los indicadores de desigualdad. En definitiva, como digo siempre, avanzar hacia un crecimiento más sostenible e inclusivo. Evidentemente, todos estos planes, todos estos pactos comportan un importante volumen de inversión pública y privada. Tienen que ser abordados en el contexto de un plan de recuperación comunitario, como el propuesto la semana pasada por la Comisión Europea. Como todos ustedes saben, el Gobierno de España ha trabajado muy intensamente y yo creo que de forma eficaz, con el liderazgo de nuestro presidente, para conseguir una respuesta común, una respuesta adecuada por parte de la Unión Europea a esta crisis sobrevenida, que no entiende de fronteras, pero está teniendo un impacto desigual en los distintos países, una respuesta rotunda y común. Y la propuesta de la Comisión Europea de hace unos días pues recoge muchas de las ideas que hemos venido defendiendo. Es una respuesta europea financiada con deuda europea y es una buena base para la negociación que se va a producir en las próximas semanas. No tenemos que lanzar las campanas al vuelo, todavía queda mucho por hacer, a nadie se le escapa que las resistencias son formidables, pero la mera propuesta ya es un avance importante en la buena dirección. Los fondos europeos, la respuesta europea es una parte de la ecuación que tendremos que abordar en los próximos años. Las necesidades de inversión y de gasto tienen un importante coste fiscal, como decía antes. El programa de estabilidad, como todos ustedes saben, apunta a un déficit público superior al 10% del PIB en 2020, una deuda pública en el entorno del 115% del PIB en este año. De hecho, el Tesoro del Reino de España tendrá que afrontar una emisión de deuda pública adicional de unos 100.000 millones de euros en este año, de los que aproximadamente el 45% corresponde a las medidas de respuesta ante el COVID y el 55% restante al efecto de la caída de los ingresos tributarios y aumento del gasto por desempleo, a lo que en este foro todos sabemos que se conoce como los estabilizadores automáticos. Se trata de gastos de inversiones de medidas imprescindibles e inaplazables y, por tanto, no están sujetas a ningún tipo de discusión, pero a medio plazo,
cuando recuperemos la senda de un crecimiento sostenido, será necesario recuperar también la senda de la consolidación fiscal en la que habíamos conseguido avances notables durante los últimos 2 años. Termino ya reiterando la idea principal que yo creo hemos expuesto desde el principio, el propio presidente ha expuesto en su introducción, y es que una crisis de esta magnitud plantea retos muy complejos que no tienen una respuesta simple. Aquí no hay una varita mágica que vaya a borrar de un plumazo todos nuestros problemas de la noche a la mañana. Tenemos que abordar un proyecto complejo que tiene que necesariamente enmarcarse en una respuesta europea si queremos tener el resultado deseado, desde el punto de vista macroeconómico también. Un proyecto que requiere contar con el conjunto de los agentes económicos y sociales, con los distintos niveles de administración, con el conjunto de la sociedad y con sus mejores cerebros. Y dado que estamos hoy en el Consejo General de Economistas, aprovecho para compartir con ustedes un proyecto que tengo desde el primer día en que llegué al Ministerio, que por distintas razones no habíamos podido culminar y que vamos a poner en marcha ya, y es la creación de 2 consejos asesores para tener un foro adecuado en el que compartir ideas y propuestas con profesionales de reconocido prestigio, además de todos los foros como este en el que estamos hoy, que contribuyen de forma muy constructiva al debate necesario sobre todas estas respuestas, todos estos retos y estos proyectos. Vamos a crear un consejo asesor de asuntos económicos y otro de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es una palanca clave para el futuro por su enorme potencial de transformación tecnológica, económica y social, también en el ámbito público, pero también el desarrollo de la inteligencia artificial comporta importantes desafíos, incluyendo en el campo de la ética, los derechos individuales y colectivos, nuestros valores democráticos, temas todos ellos sobre los que tenemos que trabajar desde ya. Además de crear estos 2 consejos asesores, vamos a reactivar el Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, que lamentablemente no se reúne desde octubre de 2015. ¿Y por qué? Pues un poco en la misma línea, como he tenido ocasión de decir esta misma semana en el Senado, creo que en este momento trascendental para nuestro país nadie sobra. Creo que todos podemos sumar, todos podemos y tenemos que aportar si queremos tener éxito en el terreno económico, de la misma manera que todos juntos estamos consiguiendo controlar al virus en el terreno sanitario. Permítanme terminar con esta idea, les dejo con este mensaje, con una visión de futuro de lo que podemos conseguir sobre la base de nuestros activos y fortalezas si actuamos juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministra. Ahora le haremos trabajar un poquito porque tenemos tantas preguntas, a ver si somos capaces. Muchas gracias de verdad. Vamos a ver, como hemos dicho, hemos recibido de colegas y de medios de comunicación más de 100 preguntas que hemos intentado agrupar en 15 preguntas, que además las intentaremos agrupar entre ellas y nos lo vamos a repartir. A mí me han dicho que tengo que empezar con el tema de la Unión Europea y hay una primera pregunta lógica, era sobre el Fondo Europeo de Reconstrucción, ¿no? La pregunta es cuándo cree que podrán llegar estos fondos y cómo pueden llegar al sector privado, ¿no? Después, la pregunta es, en esta misma línea, si lo considera suficiente y también otra derivada en el supuesto de que esto se alargue, si ve posibilidad de que se amplíe, ¿no? Yo haría también otra pregunta ya ligada con esto, digo, para simplificar, para que tanto Pascual como Juan Carlos tengan más tiempo. Digamos, la pregunta es, ¿cree que cómo lo ve el respaldo de nuestros 27 socios y después, qué desafíos se va a encontrar España, que va ligada con la anterior, para poder conseguir este consenso, ¿no? Bueno, es un conjunto de preguntas, podría estar horas, ¿no?, respondiendo. Voy a tratar de ser telegráfica en mis respuestas. Bueno, como he señalado durante mi intervención, la propuesta de la Comisión Europea es importante. Es importante desde el punto de vista cuantitativo. Estamos hablando de un paquete completo de 750.000 millones de euros. A ellos hay que sumar el paquete de 540.000 millones de liquidez que ya se había aprobado en el contexto del Eurogrupo. Son créditos, es otro tipo de instrumentos, pero también es importante.
y hay que darse cuenta de que es un volumen de recursos verdaderamente sin precedentes, ¿no? El presupuesto comunitario para 7 años está en el entorno del 1 billón de euros, para que tengamos un orden de magnitud de lo que estamos hablando, ¿no? Y sobre todo si estos recursos se van a concentrar en los primeros años del periodo 2021-2027, pueden suponer pueden tener un impacto macroeconómico significativo. Es importante desde el punto de vista cuantitativo, pero igualmente importante desde el cualitativo, porque es, como decía antes, una respuesta europea financiada con deuda europea. Y es una deuda que se va a suscribir en los mercados financieros por parte de la Comisión Europea, si se aprueba este plan, para realizar juntos inversiones. No estamos hablando solo de créditos, también de transferencias a los estados o al sector privado para realizar inversiones en nuestro futuro y para abordar estos retos comunes, el Green New Deal, la transición ecológica, la digitalización, la formación profesional, todos estos elementos de los que he estado hablando. Y por eso creo que hay que darle el valor que tiene a esta propuesta de la Comisión y que es una base buena para iniciar la negociación. Ahora, la negociación ya lleva tiempo produciéndose, se va a intensificar en las próximas semanas, va a haber reuniones en junio, vamos a ver si se puede llegar a un acuerdo con el objetivo del mes de julio. Sería muy positivo, puesto que entonces se podrían poner en marcha estos programas lo antes posible. El objetivo es que el nuevo fondo empiece a funcionar a partir del 1 de enero de 2021. Pero me consta que la Comisión Europea, dentro del paquete, ha puesto también una propuesta de refuerzo del presupuesto correspondiente a 2020 para que algunos de estos recursos o algunos de los programas se puedan reforzar ya en la última parte del año en curso. Y, por supuesto, nosotros apoyamos el que cuanto antes se puedan canalizar los recursos comunitarios al conjunto de los países y, sobre todo, a aquellos más afectados por la pandemia. ¿Cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos? Bueno, hay determinados, a nadie se le escapa y no revelo ningún secreto, ¿no?, al decir que hay determinados Estados miembros que no son partidarios de esta emisión conjunta de deuda o que consideran que si hay una emisión conjunta de deuda tiene que ser para realizar préstamos, pero no transferencias. Hay algunos elementos sobre cómo se va a redistribuir la refinanciación de esta deuda, cómo vamos a poder abordar el pago correspondiente de los intereses. Va a haber, sin duda, una negociación muy intensa. Pero yo creo que al final el elemento fundamental que hay que poner sobre la mesa en este tipo de negociaciones es el de que estamos todos en el mismo barco. Esta es una crisis que está afectando a todas las personas, a todas las razas, a todos los seres humanos y a todos los europeos y a todas las economías europeas. Todos los países europeos tienen una perspectiva de caída del Producto Interior Bruto en el año 2020. Tienen un perfil muy similar al que tenemos en nuestro país y, por tanto, todos son conscientes de que necesitamos proteger el mercado interior, de que nuestras cadenas de valor y de producción están tremendamente integradas, de que todos somos productores y consumidores recíprocos y, por tanto, que todos necesitamos que a nuestro vecino le vaya bien si queremos que nos vaya bien a cada uno de los países. Y este elemento yo creo que es el que fundamentalmente, espero, nos permita lograr un acuerdo lo antes posible. Ministra, un poco siguiendo en este tema europeo y del fondo, un poco es la pregunta ahí. Estas inversiones directas, estos proyectos, si se pueden un poco perfilar qué tipo de proyectos pueden ser, ¿no? Qué tipo de proyectos o qué características, qué sectores. Y la otra es si esto tiene algún condicionante del compromiso de realizar reformas específicas, ¿no? Y después, la otra pregunta es, para ir un poquito más rápido, digo, para que tengan tiempo mis colegas, es si se piensa o se puede o es posible utilizar otros mecanismos de financiación, que es el SURE y el MEDI. Sí, el planteamiento que ha hecho la Comisión Europea, y lo han dicho todos sus representantes, empezando por la presidenta von der Leyen, el planteamiento que ha hecho es que este proyecto o este proceso de reconstrucción tiene que basarse en planes de inversiones y reformas nacionales. Es decir, que cada uno de los Estados miembros plantee cómo quiere abordar la recuperación económica, cuáles son sus proyectos prioritarios y sus proyectos también de reforma estructural, ¿no?
Este es el plan de inversiones y reformas al que yo me he referido y los 6 grandes pactos que conforman el proyecto desde el punto de vista español, ¿no? Para que podamos abordar esos retos y esos desequilibrios que hemos venido arrastrando y aprovechar también este volumen de inversión para reorientar nuestro tejido productivo y lograr ese nuevo acuerdo social, ese nuevo contrato social al que me refería. Es decir, que estamos hablando de un conjunto de reformas que no es que nos las vayan a imponer como condicionante, es que nosotros somos conscientes de que tenemos que abordarlas sin demora en nuestro país. Estoy hablando de reformas estructurales como la Ley de Cambio Climático, como la Estrategia de Economía Circular, como el ingreso mínimo vital. Llevamos años recibiendo recomendaciones de la Comisión Europea de mejorar nuestros instrumentos de redistribución de rentas y tratar de erradicar la pobreza extrema y la pobreza infantil en nuestro país. Eso es lo que tratamos de abordar con este proyecto del ingreso mínimo vital. Es decir, que se trata de un conjunto de reformas e inversiones sobre las cuales es necesario tener un amplio acuerdo. Un acuerdo que, insisto, yo creo que existe en el conjunto de la sociedad española y yo espero que también se plasme en un amplio acuerdo en el seno del Parlamento. Para eso es para lo que hemos puesto en marcha esta mesa de recuperación. Es decir, que es necesario garantizar que nuestro plan nacional está muy bien imbricado con los proyectos comunitarios y estamos totalmente alineados con la agenda de las instituciones europeas. Este nuevo pacto verde, este impulso de la digitalización, son proyectos que están muy alineados con lo que están abordando el resto de los países, lo cual es fundamental también para que el impacto económico sea más importante, para que se generen sinergias y cada una de las reformas e inversiones sea una palanca que impulse también la economía del resto de los países de nuestro entorno. Y con respecto a los instrumentos de financiación a corto plazo, nosotros desde el primer día, desde hace 2 años, hemos venido defendiendo la necesidad de crear un mecanismo de reaseguro de desempleo a nivel comunitario. Este es un proyecto impulsado no solo, pero de manera muy clara por el Gobierno español y por eso nos parece que una vez que se ha puesto sobre la mesa un mecanismo como el SURE, que es un mecanismo de apoyo financiero precisamente a los expedientes de regulación temporal de empleo, este instrumento que está resultando tan importante en nuestro país, nos parece que más allá del interés financiero, aquí hay un interés político claro de utilizar este instrumento, apoyar el mecanismo SURE, convertirlo en una nueva vía de acción a nivel comunitario. Yo he dicho desde el primer día que después de muchos años creando redes de seguridad para los bancos, era el momento de crear redes de seguridad para las personas a nivel europeo y el mecanismo SURE es una primera piedra importante en la construcción de este pilar social, ¿no? Por eso, también desde el primer momento hemos indicado nuestro interés de participar en este mecanismo, incluso a pesar de que nuestras facilidades de financiación o nuestro marco de financiación en este momento es muy favorable. Hoy mismo hemos tenido una subasta de deuda, se ha producido una rebaja de los tipos de interés de nuevo. Creo que el tipo de interés medio que tenemos de los bonos de 10 años está en el 0,56%. Es decir, que estamos financiándonos en los mercados internacionales en unas condiciones muy favorables. Los mercados confían en la economía española, confían en el proyecto que hemos venido desarrollando desde el Gobierno en estos últimos años, pero creo que hay algunas decisiones que tendremos que tomar decisiones desde el punto de vista del interés financiero, pero hay algunas decisiones que sí hemos podido adelantar, como por ejemplo la participación en el mecanismo SURE, porque se trata de elementos que van más allá de lo financiero y tienen también una dimensión política de construcción europea que queremos apoyar. Bueno, Pascual, por favor, nuestro decano de Madrid, Pascual Fernández. Buenos días, vicepresidenta. Es un placer tenerte una vez más con nosotros. Yo voy a cambiar el tema de las preguntas a otro ámbito de los que hemos recibido. Está en proceso de renovación en este momento la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia. Con lo que hemos visto, las personas elegidas para entrar en la presidencia y la vicepresidencia son personas de reconocido prestigio y de mucha calidad técnica. ¿Por qué no se ha podido pactar esta renovación con los partidos de la oposición y particularmente con el principal partido de la oposición? Hay una acusación que se está haciendo. La comisión es un órgano independiente del gobierno. ¿Puede ser una persona que venga del gabinete de Moncloa, reúne esos requisitos? Esa es la reflexión que estamos viviendo en los medios de comunicación.
Pues le agradezco la pregunta, la verdad, porque, bueno, como el presidente Valentín al principio ha hecho una breve glosa de mi carrera profesional y por eso a nadie se le escapa que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia es una institución muy importante para mí desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista personal, y por eso hemos querido cuanto antes abordar la renovación en un entorno de normalidad institucional. Se trata de cargos que estaban pendientes de renovación, 4 de ellos desde septiembre pasado, otro desde septiembre de 2017. Hay que recordar el procedimiento. El Gobierno propone estos 5 nombres. Será el Congreso el que tenga que dar el visto bueno después de una audiencia parlamentaria, un procedimiento que me parece muy correcto, además. Y la verdad es que en estos años hemos conseguido convalidar y en estas últimas semanas los reales decretos ley que el Gobierno ha propuesto y, por tanto, yo no veo por qué tendría que haber ninguna razón para que no haya esa convalidación. No veo ninguna razón para que no haya esa convalidación por parte del Congreso en las próximas semanas. Sobre el consenso, el Gobierno ha establecido contacto con todos los grupos parlamentarios, incluido el principal partido de la oposición, para lograr un acuerdo. Eso es lo deseable, eso es lo que queríamos. Y sobre la idoneidad de las personas, usted mismo lo ha dicho, ¿no? Se trata de personas con un perfil individual absolutamente adecuado para el cargo, pero además que conforman un equipo muy equilibrado, porque hay un perfil más jurídico, perfiles más económicos y con experiencia en los distintos ámbitos de regulación que son relevantes para la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Nuestra intención desde el primer momento ha sido hacer un equipo que pudiese añadir valor añadido y que conformase un perfil profesional que reforzase, por tanto, a la Comisión de cara al futuro. Y con respecto no voy a entrar en los detalles de cada una de las personas, pero sí le voy a decir, en el caso de la presidenta no se trata solo de una de las profesionales de más reconocido prestigio en el ámbito de la política de la defensa de la competencia en nuestro país. Tiene un prestigio reconocido a nivel internacional, tiene más de 30 años de carrera profesional glosados o cubiertos de éxitos y de premios internacionales. Y creo que no hay nada más que añadir. Otra cuestión, ministra, que lleva mucho tiempo dando vueltas es el debate de la reforma laboral. Bueno, es evidente que el mercado laboral español necesita ajustes periódicos, algunos a lo mejor muy profundos, porque es un mercado laboral distinto al mercado laboral europeo, pero sobre este tema hay un debate, hay una especie de debate doctrinal sobre algunos que hay que eliminar la reforma que hicieron otros. ¿Eso tiene sentido? ¿Cuál es la posición del Gobierno sobre esa cuestión? Finalmente, ¿a dónde va a llegar la reforma laboral? No, me sonrío por lo de cuál es la posición del Gobierno cuando llevamos semanas, ¿no? Dando vueltas, y yo creo que ya ha quedado meridianamente clara cuál es la posición de nuestro Gobierno, expresada por el propio presidente. Yo creo que con cualquier reforma es necesario abordarla con 2 ideas iniciales: hacerla en el momento adecuado y, en segundo lugar, en diálogo y búsqueda de acuerdo con los agentes sociales. Esa es la aproximación que tenemos y yo creo que de nuevo ya se ha hablado de forma intensa y no creo que haya que seguir dando vueltas a un tema que creo que ha quedado suficientemente claro. Continuando con este tema, ministra, hoy creo que va a presidir usted la reunión de diálogo social en la cual ha vuelto por su intermediación la COE a la mesa de negociación. ¿Qué expectativas tienen en esta reunión? ¿Qué avances esperan que se puedan producir? Sí, bueno, yo enmarcaría esta reunión en un contexto de normalidad. Desde el primer momento, pero sobre todo desde que empezó a golpearnos la epidemia, hemos tenido reuniones pues prácticamente semanales con los líderes de los distintos agentes sociales, no para sustituir el normal diálogo social que se produce con los ministerios específicos y que por supuesto se produce a diario y en todas las empresas en los sectores de nuestro país y las regiones de nuestro país, pero para tener un punto común en el que pudiéramos compartir experiencias
incidencias, ir haciendo un seguimiento conjunto de la situación. Ahora que estamos abordando ya la fase de la desescalada, pues esta tarde vamos a hablar, vamos a escuchar a los agentes sociales, ver cómo están analizando ellos la reactivación de los distintos sectores, de los distintos territorios de nuestro país. Vamos a explicar cuáles son las intenciones del Gobierno con los planes de choque, el refuerzo de los planes de choque en el ámbito del turismo, en el ámbito de la automoción, que ya han sido anunciados por el presidente del Gobierno, y, por tanto, tendremos un intercambio de puntos de vista que, como le decía, no sustituye la negociación específica concreta de textos legales o de otras cuestiones en el ámbito laboral, pero sí nosotros consideramos es tremendamente útil para poder tomar el pulso de la situación y compartir opiniones, propuestas y puntos de vista con los representantes de los agentes sociales, que son un elemento importante de vertebración de la economía y la sociedad de nuestro país. Como usted ha señalado en su intervención, los datos del mercado laboral del mes de mayo han mostrado una recuperación muy positiva, muy importante. La afiliación ha crecido en casi 100.000 personas. Se han recuperado una parte muy importante de los trabajadores que salieron del mercado laboral en los últimos meses. Pero, de todas maneras, esta situación, ¿qué medidas de reconstrucción necesita todavía el mercado laboral? ¿Hacia dónde van a continuar los ERTE? Esto es una cuestión que preocupa mucho. Hay 3 millones de trabajadores todavía que se ven afectados por los ERTE. ¿Qué previsiones tiene el Gobierno sobre esta cuestión, ministra? Sí, bueno, primero decir que yo los datos creo que siempre tenemos que tomarlos con una enorme prudencia, ¿no? Y habrán notado ustedes que yo he dicho sí, continuamos sí, se produce sí, porque son todavía muchas las incertidumbres, no quizá tanto en nuestro país, son muchas las incertidumbres que nos rodean en el entorno internacional y, por tanto, es necesario mantener la prudencia cuando estamos hablando de la evolución económica, como he venido haciendo desde el primer día. Pero sí que vemos que las medidas que hemos adoptado han permitido proteger ese volumen de empleo y están sirviendo para encauzar la vuelta al trabajo y también para favorecer el que haya un aumento de la afiliación y, por tanto, una creación de empleo en aquellos sectores que ya están teniendo una mayor tracción económica, y yo creo que eso es un signo muy bueno. Y, por tanto, tenemos una base, que es este marco de los expedientes de regulación temporal de empleo, para ir acompañando el proceso de reactivación. Ya lo hemos hecho en esta fase de la desescalada, extendiéndolo hasta el 30 de junio, con una serie de características que van a tener que seguirnos guiando también de cara al futuro. Y es adecuar los instrumentos a las necesidades y especificidades de los distintos sectores. Es evidente que la situación de los distintos ámbitos de nuestra economía es muy diferente y que tenemos que ver cuáles son las necesidades específicas de los sectores y las empresas que se están viendo afectadas. Y, en segundo lugar, canalizar o reorientar los instrumentos para favorecer la creación de empleo y la reincorporación de los trabajadores. Esto es el objetivo fundamental que tenemos que tener de cara a las próximas semanas y a la necesaria adaptación de los expedientes de regulación temporal de empleo. Como he señalado en mi intervención, que los ajustes se hagan por horas y no por trabajadores, que vayamos introduciendo elementos de flexibilidad que maximicen el número de trabajadores y el ritmo al cual se van reincorporando a sus puestos de trabajo a medida que avanza la desescalada de las medidas de contención de la movilidad y de la actividad. Ministra, voy a hacerle una última pregunta. Voy a trasladarle la palabra para que continúe entrevistándole nuestro compañero el decano de Valladolid, Juan Carlos de Margarida. Ministra, la Comisión Europea ha recibido, este es un tema que usted conoce muy bien, usted conoce muy bien los temas que trata, pero este en particular porque ha trabajado mucho tiempo en él, que es el tema de las ayudas de Estado. Como usted conoce, la Unión Europea ha recibido en estos últimos meses, creo que 160 planes notificados por los diferentes Estados miembros, con todo un conjunto de ayudas que necesitaban una aprobación previa de un entorno de unos 2 billones de euros. Aproximadamente la mitad son planes de ayudas que ha propuesto el Gobierno de Alemania y fundamentalmente de apoyo a las necesidades financieras de las empresas. ¿Cree usted que la línea aprobada por el Gobierno español, la línea del ICO, que está funcionando bien, pero en términos de dimensión, cree usted que será suficiente
para las necesidades de las empresas españolas y estaría dispuesto el Gobierno a ampliarla si esto fuera necesario. Pues mire, le agradezco la pregunta porque es que hoy mismo, lo que pasa es que no sé si lo tengo aquí, he pedido los datos de utilización de las líneas de financiación que había en los otros países, porque hoy mismo se han publicado datos recientes de la situación en Alemania, precisamente. Voy a empezar por aquí y luego hago una reflexión un poco más general sobre las ayudas de Estado. Fíjese, para que se hagan una idea, en Europa el programa español solamente lo supera no en cuanto al volumen objetivo máximo, sino a la utilización verdadera de los avales, ¿no? ¿Qué volumen de créditos se ha movilizado gracias a los avales públicos? El programa español solamente lo supera el programa de Francia. Nuestro programa está por encima del crédito movilizado en Reino Unido y Alemania. Italia no ha publicado datos acumulados de momento. Es decir, que el volumen de crédito que hemos movilizado, que son 65.000 millones de euros, es tremendamente importante. Estamos hablando de lo que son programas de liquidez al conjunto de la economía y fundamentalmente para apoyo de las pymes y los autónomos. Es decir, que lo decía en mi intervención, ¿no? Pero así al comparar con el resto de los países nos damos cuenta de que el impacto que está teniendo esta liquidez es indudable, ¿no? Y se trata de un volumen de recursos que nos está permitiendo mantener y proteger nuestro tejido productivo en esta situación extraordinaria. Cosa diferente es que desde un punto de vista de la protección del mercado interior y garantizar el buen funcionamiento y la competencia leal entre las empresas dentro del mercado interior, es imprescindible evitar que haya países que por su mayor capacidad financiera puedan inyectar un volumen de recursos importante en empresas que están compitiendo con otras que pueden no tener el mismo volumen de ayuda financiera. Me consta que la Comisión Europea está igualmente preocupada por este tema y, por tanto, está imponiendo condiciones para ese tipo de inyecciones económicas en empresas individuales. Nosotros hemos dado mucha importancia al refuerzo de los instrumentos del Banco Europeo de Inversiones, precisamente para asegurarnos de que hay instrumentos de financiación que van a llegar a todas las empresas europeas sin diferenciar las condiciones financieras. Y también la Comisión ha puesto en marcha, dentro de este plan de recuperación, un nuevo instrumento que podría favorecer la recapitalización y, por tanto, la solvencia de las empresas a medio plazo. Es un instrumento que también se gestionaría a través del Banco Europeo de Inversiones y que es importante seguir y ver cómo se puede articular para poder reforzar nuestros propios instrumentos nacionales de apoyo a la solvencia empresarial en los próximos meses. Muy bien. Muchas gracias, Pascual. Buenos días, ministra. Me toca hacer las últimas preguntas de la webinar. La primera pregunta hace referencia a estimaciones y previsiones. En previsiones macroeconómicas enviadas a Bruselas planteaban una caída del PIB este año del 9,2%. Si tuvieran que rehacerlas hoy, ¿cambiarían para bien o para mal estas estimaciones? Bueno, como he señalado en mi introducción, y en un contexto de enorme incertidumbre que hace más difícil que nunca al hacer previsiones macroeconómicas, el comportamiento de la economía en estas últimas semanas está respondiendo a lo que nosotros preveíamos cuando elaboramos el programa de estabilidad que enviamos a las instituciones comunitarias. Es decir, que la evolución que estamos viendo está en línea con lo que nosotros estábamos previendo y por eso he insistido en que si todo continúa como preveíamos, si se mantiene la reactivación, si no se produce una evolución distinta en el ámbito internacional, nuestras previsiones se mantienen con respecto a la evolución durante 2020 y esa forma de V asimétrica, es decir, una recuperación importante también en 2021. Muchas gracias, ministra. Pues la siguiente pregunta hace referencia al impacto del turismo en nuestra economía. El turismo suponía hasta ahora el 12% del Producto Interior Bruto español. ¿Cuánto prevé que caiga este porcentaje este año, aproximadamente? ¿Y cómo afectará la pérdida de ingresos del sector turístico en el conjunto de la economía? Porque no deja de ser el sector más importante que podemos tener en estos momentos en España.
Sí, el sector turístico tiene un peso muy importante dentro de nuestra economía, pero además de este elemento cuantitativo, yo creo que es importante ponerlo en valor como un sector estratégico con una enorme capacidad tractora para el conjunto de nuestro territorio. También no solamente se trata de las cifras agregadas, se trata del impacto y el peso que tienen las economías de algunas de las regiones de nuestro país, en particular Canarias, Baleares, pero no solo, ¿no? Entonces, por eso, desde el primer momento, el Gobierno ha prestado una atención específica con planes de choque para este sector, como he mencionado anteriormente, al igual que ocurre con otros sectores. La primera medida que adoptamos en cuanto empezó a golpear la epidemia fue precisamente reforzar la línea de crédito del ICO, la conocida como línea Thomas Cook, que habíamos puesto en marcha el otoño pasado precisamente para tratar de proporcionar financiación al sector ante, en aquel momento, el evento inesperado del cierre de Thomas Cook. Y utilizamos esta línea porque ya estaba disponible, porque la operativa se podía poner en marcha desde el día siguiente, duplicando los recursos a 400 millones. La línea ha sido utilizada prácticamente en su totalidad. Después, cuando pusimos en marcha la liquidez del ICO, el sector turístico es, en su conjunto, turismo, ocio y cultura, es evidentemente el que absorbe el porcentaje más importante de la liquidez. Lo mismo ocurre con los ERTES. En definitiva, estamos hablando de decenas de miles de empresas, pues 83.000 empresas se han beneficiado de la financiación de las líneas del ICO. Estamos hablando de que el número de empresas y de trabajadores es muy significativo, el porcentaje también en la cobertura de los ERTES. En conjunto, nuestra estimación es que solo estas tres medidas suponen un apoyo de unos 12.000 millones de euros al sector turístico simplemente en lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Y de nuevo, insisto en esta idea de hay que poner en valor lo que ya se está haciendo para apoyar a un sector tan importante para nosotros. A lo largo del mes de junio el sector se va a ir reactivando una vez que se eliminen las restricciones a la movilidad. A partir de julio y que se abran las fronteras va a haber un nuevo impulso al sector. Estamos apoyando distintas iniciativas para realizar proyectos piloto, para ir explorando la apertura de canales seguros, para ir reactivando el flujo de personas con seguridad y protegiendo la salud con distintas partes de Europa. Yo creo que estamos poniendo todo de nuestra parte para apoyar al sector con este concepto de plan de choque. Pero un plan de choque que también tiene que orientarse a esos retos de futuro de los que hablaba. No tenemos que perder de vista la necesidad de apoyar también la transformación ecológica, la digitalización, es decir, un sector turístico que sea seguro, que sea verde, que continúe siendo de los más competitivos del mundo y que siga siendo pues uno de nuestros mayores orgullos como españoles, ¿no? Muchas gracias, ministra. Gracias por la claridad de ideas y de optimismo para el sector, que es sumamente importante en la economía de España. La siguiente pregunta es en materia de gasto y deuda pública. Con el aumento de gasto y de deuda pública por la pandemia y tras aprobarse el ingreso mínimo vital, ¿tiene el Gobierno margen para subir este año las pensiones mínimas y las no contributivas? ¿Y cuándo y cuánto? Bueno, con respecto al impacto presupuestario de las medidas, yo creo que ya se lo he explicado. Igualmente, el ministro Escrivá ha dado un detalle bastante exhaustivo sobre cómo se financiará el nuevo instrumento del ingreso mínimo vital. Y el ministro, yo creo que ha sido también muy claro y explícito con respecto al compromiso de nuestro Gobierno con el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Este es un compromiso claro que no se pone en duda y que vamos a cumplir, por supuesto, igual que vamos a poner en marcha, en cuanto que se pueda, pues el Pacto de Toledo para seguir abordando juntos, con el conjunto de la sociedad y de los grupos políticos, la sostenibilidad de todo este sistema a largo plazo, porque como siempre digo, no se trata de pensiones dignas ahora, se trata de garantizarlas también en 20 y en 40 años, y eso es un proyecto fundamental de justicia intergeneracional con el que estamos comprometidos. Muchas gracias. Una pregunta de creación y subida de impuestos. ¿Baraja el Gobierno crear un impuesto de la reconstrucción que afecte fundamentalmente a los grandes patrimonios, como defiende el vicepresidente Pablo Iglesias? Y al hilo de esta pregunta, ¿la subida de impuestos va a beneficiar que haya más ingresos? Bueno, ¿esta es su última pregunta? No, me falta una más. Una más. Bueno, caray.
Bueno, desde el punto de vista de los planes del Gobierno, yo creo que de nuevo la claridad ha sido la marca de identidad desde el primer día. Están los programas, el programa de legislatura. La ministra de Hacienda creo que esta misma semana ha vuelto a dar los detalles. Hemos puesto sobre la mesa los proyectos de ley correspondientes para crear el nuevo impuesto sobre servicios digitales, el impuesto de transacciones financieras. Estamos impulsando, hoy mismo, esta mañana, yo creo que está la ministra de Hacienda precisamente en el Congreso para el debate sobre las enmiendas correspondientes al impuesto digital. Es urgente, es importantísimo que pongamos en marcha estas nuevas figuras impositivas para adecuar la realidad de nuestro sistema fiscal al siglo XXI, ¿no? Esta misma semana hemos aprobado también la creación la propuesta de creación de un impuesto sobre los plásticos de un solo uso. Estamos en una línea también de avanzar en la imposición ecológica, en la imposición verde, no tanto con un objetivo recaudatorio como con un objetivo de reorientación de nuestro modelo productivo. Y con respecto a los impuestos ya existentes, es bien conocido cuál es el programa del Gobierno, que la ministra de Hacienda ha vuelto a repetir esta misma semana. Así que yo creo que está bastante claro cuál es el marco en el que nos estamos moviendo a nivel nacional y también a nivel europeo. Fíjense que dentro de la propuesta que ha publicado la Comisión Europea se incluye la creación de nuevos recursos propios de la Unión, nuevos impuestos a nivel o ingresos a nivel comunitario. Algunos son tremendamente importantes y hemos venido apoyándolos. Por ejemplo, un impuesto en frontera para el CO2, para que las empresas europeas puedan competir en igualdad de situaciones, de condiciones con las empresas del resto del mundo. Una imposición verde, es decir, que estamos bastante alineados con las tendencias que se están produciendo en nuestro entorno. Muchas gracias, ministra. Ya la última. Son preguntas que nos han hecho los medios de comunicación y dice, ¿y es sobre reforma fiscal? Por otro lado, la ministra de Industria, Reyes Maroto, decía que una reforma fiscal no solo era modificar tributos al alza, sino también retocar otros a la baja. ¿En qué sentido se debe dirigir una reforma fiscal tras esta crisis tan devastadora? Y si nos puede dar algún detalle que nos pueda ayudar en nuestras reflexiones. Bueno, yo creo que tenemos que organizar un monográfico sobre esta cuestión porque, de nuevo, podría estar mucho tiempo hablando. Yo creo que son las líneas que nos guían en nuestra acción en este terreno. Por resumirlo y, de nuevo, tratar de ser concreta, yo señalaría tres elementos fundamentales que ya hemos puesto en marcha desde el primer día y que son los que nos están guiando en todo este ámbito, desde el punto de vista general, ¿no? En primer lugar, tenemos que tener un sistema fiscal justo. Tenemos que aumentar la progresividad de nuestro sistema fiscal y esa es una orientación fundamental que nos guía y que vamos a tratar de tener en cuenta en todas las decisiones que se tomen. Una segunda línea fundamental es adaptar el sistema fiscal a la realidad del siglo XXI. Como le decía anteriormente, no podemos tener una fiscalidad analógica en una realidad digital. Y esto implica, de nuevo, poner a los operadores, a las grandes plataformas de servicios digitales en una situación de competencia justa con respecto a los operadores que están a un comercio minorista que está en la calle y que paga sus impuestos en nuestro país, ¿no? De nuevo, es justicia, adaptación a la realidad del siglo XXI, al reto derivado del cambio climático, es decir, una fiscalidad moderna. Fiscalidad justa, fiscalidad moderna. Y una tercera línea de actuación que no tiene que ver solo con lo que son los impuestos, tiene que ver también con un análisis exhaustivo de las distintas bonificaciones, deducciones que se han ido estableciendo a lo largo de las décadas y que a lo mejor han perdido su impacto, tienen que ser revisadas para ver si siguen teniendo sentido y siguen ayudando a lograr el objetivo para el que se crearon inicialmente. Este aumento, esta revisión y análisis de todas las políticas públicas es una de las iniciativas que hemos puesto en marcha en los últimos años y que vamos a seguir impulsando. Tiene que ver también con el gasto público. La AIREF ha hecho numerosos spending reviews, lo que se conoce como análisis del gasto, cuyas lecciones y cuyas recomendaciones iremos poniendo en marcha, analizando y viendo cómo podemos mejorar también la eficacia de nuestra inversión y de nuestro gasto público. En definitiva, pues tener un uso lo más eficiente posible de los recursos que todos los contribuyentes ponen a nuestra disposición y que son fundamentales si queremos
seguir desarrollando nuestro estado de bienestar, seguir pudiendo tener reacciones como las que hemos ido construyendo a lo largo de estas semanas juntos para poder establecer una red de seguridad que proteja nuestro tejido productivo, nuestra sociedad, nuestras rentas. En definitiva, tener un país que pueda hacer frente con eficacia a los retos de presente y los retos de futuro, que es lo que yo creo que todos queremos. Muchas gracias, ministra, por la claridad de sus respuestas y que nos está haciendo reflexionar, que quizás sea lo más importante en estos momentos. Tiene la palabra Valentín, vicepresidente. Para terminar, nos habíamos comprometido 1 hora, 1:10 y cumplimos. A mí solo me corresponde volver a pedir disculpas a las más de 100 preguntas que nos habéis enviado colegas, asistentes y sobre todo medios de comunicación. No sé si hemos sido capaces de reflejar acertadamente el sentido de las preguntas, pero lo hemos intentado con mucha honradez y mucha transparencia, ¿no? Después, de verdad, agradecer profundamente a los asistentes que estéis aquí, que esto justifica nuestra acción. Y digo que justifica nuestra acción porque nosotros, como entidad de derecho público, en nuestro ADN, nuestro objetivo es ser útiles al conjunto de la sociedad y somos útiles al conjunto de la sociedad como economistas y lo que hacemos es propagar la conciencia sobre la importancia de la economía y la necesidad de tomar decisiones a veces un poco incómodas, pero que lo que hacen es fomentar situaciones mejores en el futuro y entonces acciones como las que hoy, pues lo que hacen es incrementar el conocimiento económico financiero de la sociedad, ¿no? Yo, ministra, solo te quisiera agradecer profundamente el detalle que has traído de estar con nosotros y desearte mucha salud y suerte para que puedas hacer bien tu trabajo. Tanto salud y suerte que si la tienes, seguro que será bueno para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.